Hola a todos y estamos aquí nuevamente para hacer un tutorial muy importante referido al tema de vectores. Ya hemos visto en una presentación anterior cómo es que se tiene que proceder para el caso de dos vectores. Si tenemos dos vectores hay que ponerlos en forma consecutiva, uno a continuación del otro, y la resultante vendría a ser el vector que va desde el primer punto hasta el último, ¿no? Ya, eso estuvo bastante sencillo. Ahora la pregunta es, ¿y cómo se haría en el caso de que fueran más de dos vectores? La respuesta es muy sencilla. Lo mismo. Igual. Es como si nos fuéramos de paseo. Por ejemplo, si nos vamos de la posición A la posición C y a continuación vamos a la posición D, o sea, consecutivamente hablando, y de la posición D a la posición B, entonces el vector resultante vendría a ser el vector que va desde el primer punto, polo del sistema, hacia el extremo final. O sea, nosotros podemos irnos desde A hacia B de muchas formas. Esta es una. De A a C, de C a D, de D a B. Pero la resultante tiene una sola forma y es justamente la distancia mínima, la recta, que va del primer punto al último punto. Ese vendría a ser el vector suma. Vale decir, el algoritmo en ese caso sería que el vector AB se puede presentar como la suma del vector AC más el vector CD más el vector DB. Y recordad lo que ya dijimos en un momento anterior. Estos tres vectores, ¿qué nombre reciben? Se llaman componentes. ¿Y cómo se llama ese otro vector? Vector suma. ¿Ya? Suma o resultante. ¿Ya? Suma es el diminutivo. En realidad es el vector suma. ¿Ya? Porque no hay que confundir la suma aritmética con la suma vectorial. De eso justamente estamos nosotros tratando, ¿no? De mostrar cómo es que se procede para la adición de vectores. Entonces, si nosotros estamos concibiendo esa idea básica que es elementalísima, ¿no? ¿Cuál es la ruta más corta? La de la resultante. ¿Y cuál es la ruta de las componentes? Cualquiera otra que no sea el de la resultante. Que vaya del mismo punto hasta el mismo punto, ¿no es cierto? O sea, de un mismo punto de partida a un mismo punto de llegada. Veamos esta aplicación. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos tres vectores, pero nos están pidiendo que hagamos esta operación. Al vector A le vamos a restar el vector B y le vamos a sumar el doble de C. Bien, empecemos por aclarar qué cosa significa, qué significa esta partecita que está acá. ¿Cómo se lee? Bueno, la lectura sería el opuesto de B. O sea, en este caso, para este problema, nos están pidiendo sumar tres vectores, donde a uno previamente hay que invertirle su sentido, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con el vector B es invertir su sentido. Y ya no tendríamos el vector B, sino el opuesto de B, ¿no? Y también tendríamos que decir que la idea que estamos manejando para encontrar el módulo de la resultante sería sumar el vector B más el vector A más el doble de C. Ustedes deben recordar que el orden de los sumandos no altera la suma total, ¿no es cierto? Entonces lo único que hemos hecho es colocar el vector B menos B en primer lugar, luego el vector A, ¿no? Y luego el doble de C. Ya tenemos ahí la figura, ¿no? Estamos viendo qué cosa. Estamos viendo que ahí donde termina el vector menos B, está empezando el vector A. O sea, el punto de partida vendría a ser este. El polo del sistema, ¿no? Entonces, ese es muy importante, ¿ya? Eso es muy importante. Ya. Y a continuación del vector A, ¿quién tendría que colocarse? Si después del vector menos B hemos puesto a continuación el vector A, a continuación del vector A, o sea, ahí donde termina el vector A, tendríamos que empezar a dibujar al vector 2 veces C. O sea, a ese vector lo duplicamos y lo ponemos ahí arriba, ¿ya? Una vez que hemos trazado el vector 2 veces C, o sea, el doble de C,
en forma consecutiva, ya tenemos el último punto. Y entonces, ¿qué cosa dice la teoría? La teoría dice de que una vez que hemos dibujado los vectores en forma consecutiva, porque aquí ya no está el vector AC, ya no tenemos al vector C. El vector C lo hemos puesto al frente, ya lo hemos trasladado paralelamente, si este está horizontal y también lo horizontal, solo que le hemos duplicado su tamaño, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué tendríamos que hacer a continuación? Trazar al vector resultante. ¿Y el vector resultante de dónde tiene que ir? Desde el primer punto hacia el último punto. Allí tenemos al vector resultante. ¿Qué cosas nos están pidiendo de ese vector resultante? El vector resultante es este de acá. O sea, el vector que ha resultado de sumar el vector menos b más el vector a más el vector doble de c. ¿Cómo hemos conseguido ese vector? Partiendo desde el primer punto, el origen del primer vector, hasta el extremo del último vector. ¿Pero qué nos están pidiendo de él? Nos están pidiendo su módulo. Y entonces, para ubicarnos, lo único que tenemos que hacer es decir que si el vector C tiene 6 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el doble tendrá 12 unidades, vale decir, todo esto tiene una medida igual a 12, ¿no? Entonces, si todo esto de acá mide 12 unidades, sabiendo que acá tenemos 2 unidades, entonces la pregunta sería, ¿cuánto mide solamente la parte que está de rojo? Y el módulo de ese vector podemos observar que es igual a 10 unidades, ¿no? 12 es desde aquí hasta acá, ¿ya? Pero como esta partecita ya es 2 unidades, entonces lo que está de rojo sería, y eso sería justamente lo que en este caso tendríamos que mostrar como resultado del problema. Bien, espero que me hayan entendido. Si hay alguna duda, lo único que tienen que hacer es poner sus preguntas en la cajita de comentarios, ¿ya? No se olviden que estamos desarrollando un ciclo paralelo a la Pre San Marcos en estos días, y lo único que tienen que hacer es comunicarse al número que aparece al pie de este video, ¿no? Al WhatsApp nuestro, para poder integrarse a este grupo, ¿no? Entonces nos estamos viendo.